y cada vez nos damos cuenta, aparecen a cuentagotas en los reportes periodísticos el problema económico del país, ¿no? Cómo ha sido saqueado de una forma sistemática por los gobernadores de todos los estados, de todos los partidos, con la anuencia del gobierno, las autoridades y las instituciones del gobierno federal. Sí, es curioso porque antes era el gobernador del sexenio al que le mochaban la cabeza y la presentaban como ofrenda para satisfacer los reclamos del pueblo insolentado, ¿no? Sí, como decía Carlos Fuentes, ¿no? Que la historia de México es cíclica. Siempre había un sacrificio para que no se apagara el sol. O el gran Tatuani. El gran Tatuani, y ahorita cada administración federal sacrificaba a alguien para dar Sí, entonces ya sabes, el gobierno corrupto del sexenio, ¿no? Iban con todo, le investigaban todo, se ventilaba todo, lo metían al bote, si se había escapado, había relativamente más eficientes, ¿no? Iban y lo pepenaban y lo extraditaban o se los dejaban allá. Pero había el gobierno corrupto del sexenio como símbolo, ¿no? No de la corrupción, sino de la lucha contra la corrupción. Las cosas han llegado a tal extremo en este sexenio y por estas horas que prácticamente nos sale un gobierno corrupto a la semana, ¿no? Sí, y ya no, ya es independientemente del partido. Sí, vamos, ahora en Puebla, pero si Moreno va a ser presidente, no, mira, trae un relajo igual que lo otro, ¿no? Y cada semana nos sale un exgobernador, la semana anterior el de Aguascalientes, los otros ya muy conocidos. Yo estoy tratando de entender cuál es la estrategia de la gente que controla el país, tanto políticos como empresarios, para permitir este desfalco tan brutal. O sea, ¿cómo esperaban echar a andar al país adelante? Una estrategia de hacer dinero, de crear una apoyo, un fondo para elecciones futuras. Querían comprar otro país y mudarnos para allá. No sé cuál, me interesa saber cuál es la estrategia, cómo pensaron. ¿Qué estaban pensando, no? O a lo mejor pensando que con las reformas económicas iba a caer un dineral, el país de jauja, ¿no? Sí. Yo creo que estaban pensando que, así como dijo López Portillo, ¿no? Que el problema es administrar la abundancia. Puede ser ese uno de los resortes ahora que lo mencionas, viéndolo bien y despacio, ¿no? Es decir, robemos y saquemos, que mañana pues vamos a ser abundantes. Sí, ahí vienen las reformas, ahí vienen las reformas y nadie lo va a notar. Sí, como quiera, el país está acostumbrado a estar hambriado. Entonces, pues lo podemos mantener en ese status quo y porque vienen recursos excesivos y podemos servirnos con la cuchara grande, ¿no? Sí, se estaban preparando para disfrutar de la abundancia y resulta que ni una sola de las reformas ha rendido frutos para la mayoría de la gente. Cada vez que lo menciona Arturo me corrige porque dice, no, usted dice que las reformas no son un fracaso y yo digo que fueron exitosas. Dice, para los hombres de negocios les está yendo muy bien, están haciendo mucho dinero. No, y como lo mencionamos en este programa, cuando apenas estaban presentando las iniciativas y que estaban poniéndose de acuerdo los sectores políticos sobre las reformas, pues yo predije que no iban a funcionar, y no iban a funcionar por la clase política que tenemos. O sea, todas las reformas que yo creo que en teoría eran buenas, ¿sí? Modernizar el país, modernizar las instituciones, conociendo la clase política que tenemos en el país, yo sabía que esas reformas iban a venir amañadas, ¿sí? Para hacer negocio, para beneficiar a los mismos grupos de siempre, para procurar impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya sabía que esas reformas no iban a funcionar, no porque las reformas fueran malas, sino por el aspecto humano de quienes las iban a tratar de implementar. Sí, que es curioso, desde luego verlo en esa perspectiva, porque lo que se vendió y desde la campaña era que con las reformas México se iba a catapultar, ¿no? Y tú no necesariamente tienes por qué creer las declaraciones, compromisos de campaña ni las promesas de una administración que venía de regreso el PRI, que estaba obligado a hacerlo muy bien para no volver a perderla, ¿no? Sí. Para que hubiera contraste, y entonces te lanzan todas estas promesas. Como dijo Beatriz Paredes, y ahora sí ya no nos sacan en 100 años. Haz de cuenta esa profecía, ¿no? Entonces tú dices, van a tener que hacerlo muy bien. Pero si tenías dudas, que la mayoría de los mexicanos los tenían
supongo, veías el gran respaldo de todos los medios del mundo, poniendo al Peña Nieto como el Salvador de México, a Videgaray como el secretario de Finanzas número 1 del mundo, a Osorio Chong como... Sí, el zar de la gobernanza mundial. Y dices, caray, entonces sí, ahora sí viene, o qué onda, pues vamos a ver, ¿no? Y luego y veía a la gran prensa y los grandes corporativos ahí, ¿no? Que evidentemente estaban apostándole a esto. Y luego internamente, pues ves tú que la oposición a las reformas fue simbólica y minoritaria, ¿no? Iban juntos PAN, PRI y PRD. Porque tenían los votos garantizados. Porque repartieron prebendas por todos lados, ¿no? lados, sí. Y entonces, órale, pues salen las reformas. Y uno de los fenómenos que marcó las primeras señales es cuando se empiezan a salir a la luz pública las primeras licitaciones del gobierno. Los primeros apellidos. Sí, pero al principio eran chinos, ¿no? Acuérdate, el tren que diseñado para ser casi como propiedad del Peña Nieto, ¿no? Era el negocio, tengo entendido que era el negocio de Peña Nieto. Era su retiro. Y luego otros dos inversiones. Que de ahí cuando salieron irregularidades, inmediatamente ese fue el cancelado. Sí. Lo cortaron de tajo. Sí. Porque si te pones si hubieras hurgado más, hubieras encontrado la conexión directa ahí con... Sí, y que empezaron a publicarla. Entonces ves que los medios internacionales empiezan a virar totalmente su cobertura informativa sobre México. Y que en buena medida tiene que ver, ¿no?, con que para todos se hizo evidente que Peña Nieto contaba con el respaldo de los hombres del dinero, no solo en este país, sino en el mundo occidental, en el mundo civilizado. Es decir, todos estaban apostando a que iban a tener parte en las ganancias de la apertura petrolera en México, que además rompía un hito centenario, ¿no? Casi centenario. Sí, era el máximo tabú histórico en México, lo echan para atrás, pero cuando Peña Nieto y su gente sacan las licitaciones, empiezan a ver que los socios o los que van ganando y le van entrando, pues son los mismos que habían estado en gobiernos priistas anteriores y empresarios vinculados al neoliberalismo mexicano, ¿no? Tan es así que se deja fuera en muchas de las licitaciones posteriores de la ronda 0, 1, 2, 3, a los grandes corporativos petroleros del mundo, los americanos, los británicos, ¿no?, y los europeos. Entonces ahí se nota un viraje brutal en la cobertura de los grandes medios, y aquel que fue vendido como el Salvador de México, el Salvador de la patria, pues empieza a ser criticado, ¿no? Pero no son, al menos no se crearon falsedades en torno a la administración. Mal hubiera sido, ¿no? Simplemente se empezó a ventilar la verdad, todo, a publicar todo. Sí, me refiero que lo publicaron todo porque evidentemente, como no les tocó parte a los que controlan la industria petrolera mundial, no les tocó parte del pastel, o lo que se veía de que se estaba repartiendo, pues desde luego que se ejercen presiones. Es decir, en buena medida la campaña, que no son falsedades, son ciertos, ¿no?, pero las historias ciertas pueden guardarse por un buen rato mientras el negocio está tal como se había pensado, ¿no?, la inversión electoral. Sí, y luego no hay que apostarle a estos grandes corporativos que son ¿cómo se llama? Instituciones que están detrás del poder económico y de inclusive el poder político de muchos. Ahorita vemos cómo había una animadversión entre Hillary Clinton y Putin y Obama por todas las sanciones económicas a Rusia, y de repente empiezan estas filtraciones de los rusos, y ahorita resulta que el ex CEO, presidente del corporativo Exxon, va a ser el amigo de el secretario Putin, de Estado. va a ser secretario de Estado, como que ya se ve que habían planeado todo para... O sea, hay otro grupo, otra élite con otros intereses que están reemplazando a la vieja élite, ¿no? Sí, pero básicamente es lo mismo, lo mismo, es donde no me dejas entrar, que tú... Sí, y por eso en Wall Street y corporativos petroleros, y ahora hasta los de Silicon Valley ya se acercaron, evidentemente saben que aquí va a haber una oportunidad de negocios y no les importa. Slim ya sé. El Slim no le pidió una cena y se fueron a cenar. ¿Qué te dice ellos? Pues sí, en la campaña todos participaron para presentarnos a Trump como el anticristo, ¿no?, la peor amenaza para el mundo. Gana y entonces empiezan a reunirse, y al rato, ¿no?, todos te das cuenta que son los mismos, pero ya están detrás de Trump
Sí. Los mismos que estaban del otro lado, ¿no? Que son los grandes engaños de la política. Tenemos que ir a la publicidad, regresamos.